Buenas tardes a los que nos acompañan en Facebook. Estamos esperando que se van sumando algunos más dentro del Zoom. Y estamos a comenzar. Los invitamos a ponerse cómodos. Ya estamos por comenzar. Ahora sí, dejamos de compartir la música. Estoy empezando a ver algunas caras del otro lado que no veía hace un tiempo, otros que ya nos empezaron a acompañar en este 2022. Y qué alegría poder volver a decir buenas tardes y también buenas noches, dependiendo desde qué rinconcito, desde qué parte en el mundo se encuentren. Y bienvenidos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. Hoy, en una tarde por demás especial, quiero contarles que vamos a estar un rato más de lo común, vamos a estar un tiempito más compartiendo una tarde que se presenta como mágica. Déjenme decirles que va a ser una tarde muy especial porque contamos con la oportunidad de festejar los 90 años de la Academia Argentina de Letras y el Judeo Español, con la presencia de su presidenta, Alicia María Zorrilla, y de su vicepresidente, José Luis Moure. Me van a acompañar hoy también en la moderación del encuentro parte de la comisión directiva, como lo son la licenciada María Cherro Dazar, la profesora Graciela Teba de Riva y el doctor Mario Eduardo Cohen, a quienes también quiero agradecerles por su compañía en el día de hoy. Pero antes de comenzar, ¿sí?, quiero contarles, aunque sea de forma breve, quiénes son los que nos van a estar acompañando en el día de hoy, que tienen currículums realmente muy interesantes y súper extensos, pero que desde el CIDICSEF no queríamos dejar de reconocer parte de su labor y su extensa trayectoria, y es por eso que quiero presentarles a José Luis Moure, quien es profesor de enseñanza secundaria, normal y especial, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctor en Filosofía y Letras por la misma universidad, ex becario del servicio alemán del intercambio académico para realizar estudios en el Seminario de Orientalística de la Universidad de Tübingen. Se ha desempeñado también José Luis como profesor titular por concurso de Historia de la Lengua en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesor titular de Dialectología Hispanoamericana y de Lingüística Diacrónica en la misma facultad. Es también investigador principal del CONICET. Es también director del SECRIT, Seminario de Edición y Crítica Textual del CONICET, y de su revista Incipit. Acá tengo varias palabras, tengo varias letras que se me van mezclando en la cabeza, pido perdón si lo pronuncio mal. En el año 2000 fue elegido miembro de número de la Academia Argentina de Letras, institución de la que fue presidente entre el año 2015 y 2019, y cuya vicepresidencia ejerce en la actualidad. En esta academia integra la comisión que elabora el Diccionario de la Lengua de la Argentina. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ha sido también distinguido por la República de Chile con la Orden de Gabriela Mistral en grado de comendador. Su área de interés se reparte entre la consideración filológica de la cronística castellana medieval y la dialectología hispanoamericana, con especial atención a la descripción y evolución del castellano en la región del Río de la Plata. Ha participado como expositor en congresos nacionales e internacionales y dictado conferencias en distintas instituciones argentinas y universidades del exterior. Es también autor numerosos de trabajos de su especialidad. Es un verdadero placer contar con José Luis
Así que bienvenido, José Luis, a esta tarde maravillosa junto al CIDICSEF. Quiero Muchas también, gracias. es un verdadero placer contar con su presencia. Quiero contarles también que nos va a estar acompañando, como dije previamente, en el día de hoy, Alicia María Zorrilla, quien nació en Buenos Aires y es miembro del número de la Academia Argentina de Letras y presidenta de esta corporación, miembro correspondiente hispanoamericana de la Real Academia Española. Es doctora en Letras por la Universidad del Salvador, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, profesora especializada en castellano, literatura y latín, profesora especializada en literatura hispanoamericana. Es también becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, presidenta y directora académica de la Fundación Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Literarios, Literae, desde el año 1990 y también continúa, integrante del repertorio biográfico internacional, traducción y terminología Unión Latina Francia desde el año 2002, jurado lingüístico del Premio Pan-Hispánico de Traducción Especializada, condecorada con la Medalla de San Jerónimo por el Colegio Nacional de Traductores del Perú, miembro también del Consejo Editorial de Panacea, Boletín de Medicina y Traducción, miembro de honor de la Unión de Correctores de Madrid, miembro de la Comisión Interacadémica que creó la Real Academia Española para la composición de la nueva gramática de la lengua española, la ortografía de la lengua española, y en la actualidad integra la Comisión Interacadémica para la revisión de la nueva gramática de la lengua española. Es también autora de obras literarias y lingüísticas. Quiero mencionarles algunas porque son realmente muy, pero muy interesantes. Entre ellas están Retrato de la novela, España en sus letras, en colaboración, Las letras de la América hispana, en colaboración, España, Hispanoamérica y la Argentina en sus letras, en colaboración, La voz sentenciosa de Borges, La soledad compartida, poemas, Normativa lingüística española y corrección de textos, la estructura de las palabras en español, el uso de la puntuación en español, hablar, escribir, traducir en español, sobre las palabras y los números, el uso del verbo y del gerundio en español, la arquitectura del paratexto en los trabajos de investigación, lengua y sociedad, escritura y comunicación, diccionario de las preposiciones españolas, norma y uso, dudario sobre el uso de la lengua española, ejemplario sobre el uso de las mayúsculas y las minúsculas en la Argentina y en el mundo hispánico, el español de los traductores y otros estudios, el diccionario gramatical de la lengua española, diccionario normativo del español de la Argentina, sueltos de lengua. Y así podríamos seguir toda la tarde porque ambos expositores realmente tienen mucho para contarnos. Es un lujo de verdad que tenemos en el día de hoy. Así que quiero darle la bienvenida a Alicia María Zorrilla a esta tarde con el CIDICSEF. Va a ser un verdadero gusto y un honor tenerla entre nosotros. Pero como sé que no vinieron a escucharme a mí y que tenemos mucho para festejar en el día de hoy, quiero darle la palabra al doctor Mario Eduardo Cohen, que tiene unas salutaciones muy especiales en el día de hoy. Mario, adelante, por favor, bienvenido. Un gusto, buenas tardes y buenas noches en el caso de la gente que está en otras partes del mundo. Gracias en nombre de CIDICSEF y de las instituciones que nos acompañan. Primero de todo, corresponde en estos días hacer un pedido por la paz. Paz, paz en Europa, paz en el mundo. Con la palabra que los judíos hemos utilizado, la palabra que hemos utilizado en todas las épocas, la palabra más usada de todas, Shalom, que significa paz. Paz, paz en Ucrania, paz en el mundo. Esa es la condición, solo la paz trae la paz. ¿Sí? Bueno, entonces, entrando en tema, que es un honor para mí, en nombre del CIDICSEF, dar la bienvenida a estos dos grandes amigos de la Academia Argentina de Letras, una institución que está cumpliendo 90 años, felices 90 años, y que sean los primeros, y que se dupliquen, tripliquen estas con nuevas fructíferas actividades. Es un orgullo
que esté con nosotros esta tan benemérita institución. Nos acompaña, como ya hemos dicho, la doctora Alicia María Zorrilla, presidenta, y su vicepresidente José Luis Moure, que es, bueno, querido amigo de muchos años. Antes de entrar en el comentario de los detalles de esta actividad, corresponde recordar la cantidad de adhesiones que hemos recibido de todas partes del mundo, de salutación a la Academia Argentina de Letras y resaltando su involucramiento en temas del judeo español. Una de ellas, creo, de las más importantes, de la Asociación Internacional de Hispanistas, firmada por su presidenta Ruth Fein de la Universidad Hebrea de Jerusalén, saluda por el 90 aniversario y destaca el hecho de que la Academia apoya el estudio del judeo español. La Federación Sefaradí Latinoamericana, con representación en 10 países de América Latina, saluda. La Comunidad Sefaradí de Chile, o sea, hace un saludo muy especial. El Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, firmado por su presidenta Miriam Arrar, felicita por el 90 aniversario de la Academia y desea su continuidad. La Federación Sefaradí de la República Argentina, el Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, etcétera, etcétera. Gracias a todos, gracias por acompañarnos hoy. Les cuento que la Academia tiene por fin estudiar y acrecentar el tesoro de nuestro idioma, y lo hace ya de hace ya 90 años. Les recuerdo a ustedes que ya hay 580 millones de personas que hablan nuestra lengua, y que se necesitan estas academias para que se coordine, se modere, debemos tener un lenguaje común, estas 580 millones de personas, y una parte lo hace la Benemérita Academia Argentina de Letras. Y sus publicaciones son reconocidas en todo el mundo, y vale recordar también la excelente biblioteca que mantiene la Academia Argentina de Letras, que tiene, me dice Moure, 130.000 volúmenes y 3.500 publicaciones periódicas. Así que es un orgullo para la Argentina, un orgullo para América Latina que tenga esta biblioteca para el servicio de todos los interesados. Decía Jorge Luis Borges que de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo, solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Y si me permiten una humorada que leí justamente estos días, ¿qué le dice una madre a su hijo? Que el libro es mucho mejor que las pantallas. El libro no necesita batería, no necesita recarga, no necesita internet, no necesita ninguna aplicación. Vale como chiste para que distender el momento. Entre otras cosas, he visto que la biblioteca de Jorge Luis Borges, de la Academia, tienen todas nuestras publicaciones. Gracias por tenerlos ahí. Solamente para terminar, debemos recordar que los judíos de todas las épocas han tenido una profunda relación con el español, con el idioma español, desde el inicio hasta la actualidad. Decía Carlos Fuentes en el tercer Congreso Internacional de la Lengua: somos lo que somos y hablamos lo que hablamos porque los sabios judíos de la corte de Alfonso el Sabio impusieron el castellano, lengua del pueblo, en vez del latín, lengua de la clerecía, en la redacción de la historia y las leyes de Castilla. Desde ese momento hasta la actualidad, los judíos en todas sefarditas se han expresado en la lengua española, en la lengua castellana, desde el inicio hasta también en posexpulsión, en Ámsterdam, en Londres, en Hamburgo, en todo el Mediterráneo. Fueron los judíos que primero fundaron las primeras imprentas en español, en este caso en judeo español, en
en todo el Mediterráneo, en África y en Asia. En síntesis, hoy hasta la actualidad, hoy la cuarta o quinta lengua en Israel es el español. Así que tenemos una larga historia los judíos en relación a la lengua española. Si quieren algunos más detalles sobre eso, le debemos a María Cherro de Azar. Acaba de hizo un folleto que se llama Los judíos y el idioma español, que se encuentra en la página de CIGSEF. Gratuitamente ustedes lo pueden bajar. Señoras, señores, muchas veces la academia nos ha recibido en su casa. Hoy le damos la bienvenida en esta casa virtual, le damos la bienvenida a la Academia Argentina de Letras y somos profundamente agradecidos por la presencia del presidente y de la vicepresidenta, la presidenta y el vicepresidente de la Academia. Le doy la palabra entonces a la doctora Alicia María Zorrilla, que nos va a hablar de los 90 años de consagración a las palabras. Le pido que se dé voz. A ver, le podemos dar voz. Muchas gracias, bienvenidos. Le vamos a pedir a Alicia si puede activar su cámara, así la vemos. ¿Me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. Yo tengo un problema y yo no sé cómo se me fue de la página todo. Tengo un problema con la computadora. Podemos hacer algo, Alicia. Por eso desapareció mi cara. Bueno, puede pasar. Nosotros la escuchamos, Alicia, la escuchamos bien, la escuchamos perfecto. Si quiere, ¿cómo activo la cámara? ¿Cómo activo? Al costado del micrófono está la camarita, abajo a la izquierda. Sí. Ahí debería aparecerle el símbolo de la camarita. Está pero con una raya roja. Bueno, haga clic ahí arriba, sobre esa raya roja, por favor. Y ahí se le tiene que activar. Dice video, ¿no importa? ¿Es eso? Sí, exactamente eso. Pero sigue roja, no sale. ¿Le aparece algún cartelito en especial, algo? Cámara Logitech. Esa, la que diga Logitech. Esto es televisión en vivo, le avisamos a todos los televidentes que están del otro lado, que nos están acompañando. Esto es completamente en vivo. Alicia, tenemos dos opciones. Le doy a elegir la que usted prefiera. Yo leo y que no me vean. Podemos por un ratito no verla y después tratamos de verla. No importa. O si no, podemos pasar a José Luis y luego retornamos con usted para que podamos, aunque sea, si no solucionamos el problema de la cámara, escucharla. Como ustedes desean. Yo la escucho perfecto y estoy bueno, ya con... entonces hacemos el orden, seguimos el orden. Perfecto, muy bien, entonces estamos dispuestos a escucharla, adelante. Bien. El libro en homenaje a los 90 años de la Academia Argentina de Letras nos abraza a todos los académicos en un objetivo común: agradecerle a esta corporación con nuestras palabras, cada uno desde su especialidad, tanto tiempo de valiosa labor investigativa y de propiciar el encuentro y el reencuentro espiritual entre los libros y los lectores. Un homenaje es un acto de conmemoración dedicado, en este caso, a nuestra academia, a quienes la fundaron. Conmemorar significa recordar, honrar la memoria, y recordar denota traer nuevamente a la mente, al corazón. Ese fue nuestro propósito, traer al corazón con el corazón. Decía la poetisa estadounidense Emily Dickinson que para viajar lejos no había mejor nave que un libro. Por eso lo compusimos. Con nuestro viaje deseamos imaginar aquel 13 de agosto de 1931 en que un grupo de hombres, verdaderos trabajadores del espíritu, soñaba con un refugio para su escritura, pues las obras trascienden a los autores. Sus voces fundadoras y las de muchos otros académicos aún nos acompañan de manera entrañable. Calixto Oyuela, Enrique Banch, Joaquín Castellanos, Atilio Chiappori, Juan Carlos Dávalos, Leopoldo Díaz,
Juan Pablo Echagüe, Alfredo Ferreira, Gustavo Franceschi, Manuel Gálvez, Leopoldo Herrera, Carlos Ibarguren, Arturo Marazo, Gustavo Martínez Zubiría, Clemente Ricci y Juan Bautista Terán. La consigna era y sigue siendo crear compasión para ofrecer generosamente la polisemia de las palabras, su inmensidad interior, y hasta la de esos silencios que se esconden en ellas y entre ellas, para que el lector los revele con su pensamiento, para que los recree con otros vocablos a través de la lectura, más allá de lo que denominamos realidad, a la otra orilla de otro comienzo. Sin duda, la escritura de un libro revela siempre una búsqueda. El autor escribe para propiciar un encuentro consigo mismo, para inquirir qué es lo que subyace tras lo que llamamos universo, para ver más, tal vez lo que otros no pueden ver, para hacernos vivir la aventura de muchas vidas. Por eso, según el escritor francés Maurice Blanchot, la literatura no es un sencillo engaño, es el peligroso poder de ir hacia lo que es por la infinita multiplicidad de lo imaginario. Aspiramos, pues, a que los trabajos que componen la obra motiven otros y que este viaje intelectual labre un camino hacia nosotros mismos y hacia los demás, que no termine en la última página cuando se cierra el libro, sino que persevere en su misión de permitirnos soñar para crear y recrear a fin de que las palabras sean una valiosa experiencia compartida. Recordemos entonces la convicción cervantina. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia. Anhelamos que la encuentren. Los trabajos que componen esta obra son los siguientes. El prólogo de Santiago Kovadlov, uno de los más antiguos académicos, cómo conducir al alumno a una reflexión sobre la relación sintaxis-semántica, por Hilda Rosa Albano, Victoria Ocampo, escritora, por Hugo Becacheche, Requiem al imperfecto del subjuntivo, por Norma Carricaburo, Academia, Pandemia y Etimologías, por Pablo Adrián Caballero. Di Benedetto representa en Madrid a la Academia Argentina de Letras, Lenguaje y Comunicación, de Jaime Correas. La claridad del purgatorio, el fulgor del paraíso, 7 siglos de la muerte de Dante Alighieri en Ravenna, por Jorge Enrique Cruz. Asteriscos, un cuento de Pablo de Santis. Cápac y Patagones, los primeros argentinismos en homenaje a los 500 años de la Patagonia, por César Aníbal Fernández. Los guardianes del tesoro, un cuento de Jorge Fernández Díaz. Presencia del folclore en la Academia Argentina de Letras, de Olga Elena Fernández Latour de Botas. Kafka y sus precursores, de Borges. Una interpretación en clave figural, por Javier Roberto González. Hacia un diccionario de antropónimos de los pueblos originarios de Cuyo y La Rioja, por Aída Elisa González de Ortiz. 2 ensayos y 10 poemas de Santiago Kovadlov. Lárguenme pa'l carnaval, borrachera, coplas y contradiscurso femenino en el carnaval quebradeño, por María Eduarda Mirande. De Salónica a Buenos Aires, 5 cartas en judeo-español, documento lingüístico y testimonio de una tragedia, por José Luis Moure. Apostillas sobre el lenguaje de los poetas, de Rafael Felipe Oteriño, Nuestra joven academia, de Abel Pose, Julio Cortázar poeta, de Antonio Requeni, Lo callado y lo dicho, por Santiago Silvester, Galés en Chubut,
las redes sociales como espacio de mantenimiento lingüístico, por Ana Esther Birkel, El policentrismo de las normas lingüísticas, de mi autoría, y Un tesoro de misterio, de imaginación, de sensibilidad y de lenguaje, Alfonso Sola González, por Emilia de Zuleta. Muchas gracias. Maravilloso, la hemos escuchado, maravilloso. Veo ahí al doctor Cohen que está aplaudiendo, Mario Cohen está aplaudiendo. Y no es para Muchas menos. gracias, gracias. Realmente, Lamento que no lo puedo activar, lamento mucho. A ver si lo logramos, pero quiero decir que se escuchó espléndido y que veo a varios que están anotando un montón. Yo ahí le estoy enviando, a ver si le aparece en pantalla, a ver si puede activar su cámara, a ver si la podemos ver. Iniciar mi video. Exactamente, ahí mismo. Si le da clic, por ahí la llegamos a ver. Ya hice clic. Pero aún no la vemos. No. Hoy la tecnología nos está jugando, me parece que una mala pasada, pero no por eso vamos a dejar esta hermosa actividad que estamos haciendo, porque en este momento yo no sé, Alicia, usted, yo tengo acá un papel en mano y lapicera para escuchar lo que se viene ahora también, además de haber estado anotando lo suyo, lo que estuvo comentando. Sé que en este momento María Cherro de Azar, la licenciada María Cherro de Azar, tiene una entrevista pendiente con José Luis Moura, así que... Así es. Yo le doy en este momento la palabra, el micrófono a María para que nos deleite con esta entrevista. Muy bien, muy bien. Muy bienvenida, María, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias a la doctora Zorrilla por esta introducción al libro que celebra los 90 años de la Academia. Les quiero contar, yo he leído varios de los trabajos que están en este libro aniversario y voy a decir que es como la cuna de nuestra lengua, porque hay trabajos sobre la Patagonia, sobre Jujuy, sobre las copleras, sobre los galeses, sobre la Academia, rincones de la Academia, sobre los textos que hay en la biblioteca de la Academia. Realmente es una fiesta leer cada uno de esos trabajos, así que les sugiero a nuestros compañeros que si pueden que lo busquen el libro, porque realmente me parece eso, que me parece la cuna de la lengua que se habla acá en Buenos Aires, en Argentina, y para celebrar esto yo los felicito porque el contenido es excelente, me gustó muchísimo leerlo, fue muy placentero. Y ahora voy a comenzar con nuestro trabajo, que es esta reunión con el profesor José Luis Moure, que también me sorprendió muchísimo apenas leí el contenido de su trabajo. Es realmente un descubrimiento de un tesoro, de un patrimonio, de un testimonio de una familia sefaradí residente en Salónica, de varios miembros. Nosotros tenemos solo 5 cartas que son dramáticas. Realmente el relato que hay en ellas es dramático. Me sorprendió muchísimo 2 o 3 cosas que le quiero preguntar al doctor Moure, que tiene que ver que cómo llegaron esas cartas a manos, no sé si a sus manos o son de la Academia, pero realmente es un patrimonio de 35 años de correspondencia, ¿no? Y que alguien los guardó y que es un fiel testimonio de aquella Shoah sefaradí que pocos tenemos conocimiento y que no llegó mucha documentación hasta nuestros días. Así que en principio le pregunto, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, quisiera saber si de qué forma llegaron esas cartas y por qué tantas y qué significan para el patrimonio de la Academia, ¿no? Bueno, yo de manera deliberada fui
prudente y cuidadoso cuando transcribí las cartas, porque me fueron entregadas por una persona que estaba vinculada a mi exmujer. De modo que en su momento, hace ya muchos años, sabiendo yo que esa persona pertenecía a la comunidad sefardita y que sus parientes griegos, digamos, habían sido exterminados y la parte correspondiente sobreviviente estaba en Buenos Aires, interesado como estaba en mostrar algunos elementos de este idioma en mis clases de historia de la lengua, se me ocurrió preguntarle si él tenía alguna documentación primitiva o cartas, y me dijo que sí, me entregó, en realidad son 9 cartas en total. Incluso, bueno, quiso él explicarme pensando que yo necesitaba eso, necesitaba el contexto, no tanto entender el texto en sí, y las guardé, y de hecho no tuve nunca oportunidad de trabajar con ellas en las cátedras, porque nuestros cuatrimestres siempre eran muy apretados, muy acotados, con temática muy vasta, y no siempre tenía oportunidad. Lo que hacía habitualmente era pasar una grabación que había obtenido hacía tiempo atrás de un judeo, de un hablante de judeo español de Tel Aviv. Entonces pasaba esa grabación y hacía algún comentario. Y pensé que en algún momento podría utilizar estas cartas. Bueno, pues quedaron allí en una carpeta a la espera de un mejor momento. Y cuando llegó la oportunidad de tener o el ofrecimiento de un trabajo para este volumen aniversario, dije, acá se dan algunas circunstancias que son interesantes. La primera es que es de mi interés esto, y que está allí guardado, y que seguramente una vez que yo haya dejado de trabajar o haya dejado de respirar o lo que sea, se pueden llegar a perder, a nadie podrán interesarles, y era el momento de mostrarlo, de ver qué se podía hacer con eso. Entonces me puse a transcribirlas, estaban manuscritas, claro, así que las pasé a máquina y me di cuenta que allí había un verdadero tesoro lexicográfico. Yo acá necesito hacer un pequeño paréntesis autobiográfico que ustedes me sabrán disculpar. Cuando yo era adolescente, en 1960, y creo que esto fue 1964, había tenido lugar en Buenos Aires un congreso de academias de la lengua, del que participó, entre otros muchos, Henry Beso, que era un representante de la comunidad sefardita norteamericana. Leí en ese momento un reportaje que le hicieron en el diario La Prensa, y junto con su reportaje aparecía la reproducción de un texto en judeo español, aunque escrito con caracteres hebreos, y abajo estaba la transcripción. Como yo siempre, desde que tengo memoria, estuve interesado por el tema de las palabras, no me pregunten por qué es así, hay temas peores, digamos, yo tenía interés por la palabra y las palabras. Me quedó siempre el entusiasmo, el interés por saber qué era eso de un idioma español. Decía, por supuesto, siguiendo una vieja tradición no del todo acertada, que es un idioma arcaico, o que es una especie de conservador compulsivo de arcaísmos. Quise saber, bueno, ¿cómo era eso? Bueno, no tuve oportunidad, pero vean ustedes cómo son las cosas. En ese momento también vivía yo en la calle Carlos Calvo y Lima, y los memoriosos recordarán que la calle Lima, entre otras, era la famosa calle de las Cederías, muchas de las cuales eran propiedad de judíos sefarditas. Recuerdo así el nombre Sananes, el nombre Salmún, que eran vecinos. Y bueno, lentamente yo me iba enterando de que ese era el mundo que de alguna manera estaba reflejado en pequeño en aquel recorte que yo había guardado. Pasaron los años y cuando yo me presenté a concurso para el cargo de profesor de Historia de la Lengua en la facultad, bueno, el procedimiento era que quien se presentaba tenía que elegir entre 3 temas que se le proponían desde el jurado. Curiosamente, a mí me presentan 3 temas, uno de los cuales era el judeo español. De modo que preparé mi clase de oposición sobre ese tema, adentrándome entonces en cuestiones teóricas y demás. De modo que esto siempre estuvo rondando. Reaparecería luego en algunas lecturas, Elías Canetti, en fin, toda la infancia de él en Bulgaria, en hogares sefarditas. De modo que esto siempre, de alguna forma, estuvo presente. De modo que cuando llegó el momento de tener que presentar un trabajo,
dije, son varias las cosas. No sé si ustedes habrán advertido, es una fecha infausta, pero de todas maneras hay que decirlo, que este año se cumplirían 530 años, vamos a decir, para no usar la palabra expulsión, que es horrible, el exilio, el alejamiento de la comunidad judía de España. 530 años, 90 de la Academia de Letras. ¿Por qué no hacer ingresar estos textos acá, trabajados en Buenos Aires por alguien que no corresponde, no pertenece a la colectividad, pero que siempre estuvo interesado en este tema y al que por alguna razón el tema lo ha venido persiguiendo siempre, o rodeándolo, o acercándose? De modo que la presenté con mucho afecto y Alicia Zorrilla también tuvo la generosidad de soportar mejor dicho, admitir las 33 páginas de un volumen colectivo que no sabíamos cuánto iba a ocupar. De hecho, esto que estoy diciendo se nota en una lamentable errata que alguno podrá encontrar en el trabajo, porque en algún lado hablo de 4 cartas, y después finalmente son 5. Ocurre que hasta el último momento yo no sabía si incluir una más o no, y si iba a ocupar más páginas de las que era lícito. De modo que en alguna parte aparece allí 4 cartas cuando en realidad son 5. Bueno, este es en realidad el origen. Llegó a mí de esa manera y dije, voy a presentar este texto, que es una magnífica, para quien quiera leerlo, presentación del fenómeno. No solamente el fenómeno lingüístico, sino el fenómeno humano, el fenómeno histórico, y que esto puede hacerse en Buenos Aires, viene a cerrar de alguna manera un círculo temático y hasta diría personal. Por supuesto, también quise que ese texto, no, quería decir, también quise que ese texto estuviera anotado como para que aquellos que bueno, nunca se aproximaron a este tema pudiesen hacer la lectura de esas cartas y entenderlas debidamente, y al mismo tiempo para aquellos que, como yo, estamos interesados en la historia de la lengua, encuentren allí los elementos lingüísticos, gramaticales, sintácticos, que ayuden a entender el texto y al mismo tiempo mostrar qué es esa lengua. Sí, realmente muy valioso y muy importante porque la lengua, ¿no? Ya vemos que desde el barrio donde vivió en Lima, que estaba lleno de sefaradíes y de turcos que vendían mercería, telas y todo este tema, y además, bueno, una sinagoga ahí, justito la calle Piedra, la sinagoga marroquí, que también es un emblema del barrio, ¿no? de San Telmo. También me pareció muy interesante un arduo trabajo de traducción y de notas, porque en apenas casi 4 carillas de textos de la carta tiene más de 300 vocablos traducidos con su fonética, con su traducción, su fonética, su morfología y el origen, la lengua de origen, porque eso también me sorprendió muchísimo. Primero que, bueno, la introducción es fantástica porque hace una reseña sobre Salónica y lo rica y trabajadora y estudiosa e intelectualmente hablando, también la formación de escuelas y de rabinos, que también esto lo vi en su trabajo, que me sorprendió muchísimo, que la formación de intelectuales que también se trasladaron a Ámsterdam, ¿no? También para enseñar como maestros. O sea que lo que sucedió en Salónica, más allá de su actividad comercial y educativa, intelectual, fue muy importante, una población que superaba las 60.000 personas, y que ese judeo español que conformaron realmente tiene, yo busqué más o menos lo que usted menciona, son casi 9 lenguas incluidas en esas 4 cartas, el origen de 9 lenguas: el portugués, el aragonés, el leonés, el turco, el hebreo, el francés, sobre todo con predominio francés, y la ortografía francesa que usted menciona, ¿no? Me parece un trabajo realmente muy minucioso, delicado, y que se puede leer fácilmente y encontrar la traducción, más allá del dramatismo que el contenido de las cartas tiene. Creo que también hay
en esta familia que recibe, hay un pedido permanente de ayuda, de tristeza, de dolor, es realmente muy dramático el contenido, vamos a leer algo después, pero quisiera también que nos contara un poco cómo las trabajó esas cartas, porque darle cuenta de casi 9 lenguas contenidas en 4 carillas me parece un trabajo muy profundo de muchas horas, ¿no? Dedicación. Sí, Y me nos quiere contar llevó, un poco cómo, no, cómo fue esa me traducción y llevó, esa búsqueda que hizo, ¿no? no puedo calcular el tiempo, lo hice con mucho gusto y por otro lado aproveché el retiro espiritual y material a que nos condenó a mi señora y a mí la pandemia. De modo que como yo estaba encerrado en esta casa, fue un tiempo estupendo porque podía trabajar tranquilo, eso sí, con las limitaciones de bibliografía que habría podido subsanar en el caso de tener la facultad o la misma academia disponibles. Pero como tenía material suficiente y mi propósito era transcribir esas cartas para que cualquiera pudiese leerlas, hacer una introducción histórica que permitiese ubicar a Salónica en el mundo judío-español, contar sus vicisitudes, su grandeza y su lamentable decadencia, y para cómo la segunda tragedia, la primera sería, claro, la expulsión a que antes hice referencia, pero la segunda fue el exterminio casi completo de la población judía de Salónica. Mi intención era mostrar eso y al mismo tiempo, como decía, para los estudiosos de la historia de la lengua, ver cómo esa lengua había sido o era el resultado de la confluencia de una notable variedad de dialectos presentes en la península al momento del exilio, el asentamiento en territorios donde se hablaban otras lenguas, en lingüística decimos alóglotas, bueno, territorios donde se hablan otras lenguas, en un mundo cultural totalmente diverso, con el prestigio de una nueva cultura que era la turca, pero al mismo tiempo el prestigio de la nación más poderosa hasta entonces que era España, que es una de las razones que también explican el por qué esas comunidades quisieron seguir manteniendo el nombre de España, porque venían de una gran potencia, y el hecho de que se los haya discriminado no quitaba en ellos el amor que tenían por la patria perdida o la patria alejada. Y como entonces, alejado de eso, y una vez que a partir del siglo XVII ya no existe una normativa para esa lengua que emane de España, como sí sucedió para América, quedó, diríamos, esa variedad librada a su suerte. Su suerte fue que se fue nivelando, tomar elementos de uno y otro lado, tomando elementos naturalmente del entorno, del turco, eventualmente del griego, aunque poco en el caso este, y algunos elementos hebreos típicos del culto, y después la presencia bien conocida del francés a través de la Alianza Israelita Universal, que hizo una suerte de relectura de esa cultura e impuso una manera de escribir y de redactar en la que los galicismos se hicieron presentes. No obstante, cualquiera podrá darse cuenta, y ese para mí sigue siendo el milagro de esta lengua, cualquiera puede darse cuenta de que eso sigue siendo español, no es otra cosa. De modo que aún con una gramática más reducida, nivelada, simplificada, en la que conviven vulgarismos con formas evolucionadas, los elementos extranjeros, los elementos no españoles, siguen siendo minoritarios en el conjunto. La estructura es plenamente española. De modo que eso era lo que quería mostrar, que cualquier hablante de español interesado pudiese leer esos textos. Tiene una pequeña introducción fonética, que también permite la lectura en voz alta, si uno quisiera, de esos textos, y una anotación profusa que va dando cuenta, hasta donde yo pude, con lo que tenía, de todos los giros. Algunos un poco más difíciles, hay mucha oralidad en esos textos, es decir, muchos giros orales, pero no obstante, no me costó demasiado hacerlo. Me llevó cierto tiempo, pero no fue una cosa costosa para mí. De modo que espero, sí, que este resultado haya llegado al nivel que merece este tomo de la Academia. Sí, sí, sobre todo también
realmente es muy claro porque la definición que da de cada una de las palabras, el origen, la fonética y la grafía, ¿no? Como suprime la N, pone la GN, ¿no? Hay temas de la fonética que son muy claros, muy definidos. Y bueno, también agradecerle que ha dedicado al CIDICSEF este trabajo, ¿no? Y qué menos, qué Para menos. nosotros también ¿Qué es menos? un orgullo tener esta Pero- dedicatoria que realmente avanza sobre los conocimientos del judío español con todo el aporte enorme. Para mí fue un aporte enorme de origen de las palabras y la fonética como lo demuestra en cada una de las palabras que define, que son casi 300, ¿no? Y una curiosidad también pareció, no sé, contradictorio o terrible, que es la presencia de judíos de Livorno en Salónica, y que luego termina, digamos, con la presencia de los italianos amenazando a la población de Salónica, no permitiéndole salir de viaje, porque una de las cartas, vamos a leer la cuarta, la número 4, pero sí podríamos decir algo sobre las primeras cartas, que es las condiciones de pobreza, de decadencia económica. Eso me parece que también marca... Mire, para mí, yo ¿no? marqué o no tuve menos que empatizar con esas cartas, porque bueno, yo soy hijo de gallegos, soy hijo de inmigrantes, y también en la época de mi infancia, cuando se vivía el periodo de guerra civil española y la posguerra, que fue espantosa, la gente sobrevivió en un medio muy pobre y muy hostil. Había que mandar permanentemente ayuda, ropa, las cosas que se podían en ese momento difícil, algún dinero si era posible hacerlo llegar. De modo que yo conozco las vicisitudes de poblaciones que de pronto han tenido que enfrentar situaciones de ese tipo. Entendí perfectamente lo que allí estaba sucediendo. Al principio, con la urgencia de querer irse de ese lugar, se había empobrecido, el nacionalismo y el antisemitismo había empezado a hacer de las suyas en todo eso, y de modo que estas poblaciones lo que querían era irse a Estados Unidos o venirse a la Argentina, un país que en ese momento estaba en una situación mejor que hoy y ofrecía posibilidades. Y uno ve allí el acucio por conseguir eso, el acucio porque le enviaran algún dinero, unas parás, que se hiciese la carta de llamada desde Argentina, como también había que hacerla para los españoles. De modo que eso yo lo conozco bien y quise dar primero nota de ese primer momento anterior a la guerra y luego, lamentablemente, la situación de esa gente. Y la carta que ustedes van a leer la pensaba leer, así que de modo que me parece estupendo que la haga alguno de ustedes, Sí, la va a porque leer, creo que, sí. claro, creo que es la manifestación, una manifestación desgarrada de esa realidad, contada por una persona, bueno, que la sufrió y que lo hace con sus palabras más simples, pero detrás de esa expresión uno advierte claramente lo que yo sigo llamando una gran tragedia. Sí, realmente. Y el tema también, digamos, cómo se presentifica el dolor en la humanidad. Hoy podemos decir lo que se vive hoy. Realmente esas cartas están, parece como redactadas hoy, ¿no? Son de años. Hay un contenido de 10 años, un lapso de 10 años entre la primera y la última carta, que están mencionadas en el libro, del año 36 al año 46. Y las restricciones impuestas. Es lo mismo que hoy, digamos, como no se ha modificado nada, los conflictos del pasado están presentes hoy como si fuera que no ha pasado un año, que no se ha vivido absolutamente ninguna otra tragedia. Y sin embargo, se repiten cual espejo las restricciones a la compra de pasajes, a la salida, al dinero extranjero y a la imposibilidad de salir, ¿no? De ponerle un límite a la libertad, ¿no? Con una diferencia en grave perjuicio de la comunidad judía, y es que lo que estamos viendo hoy, como tantas otras cosas, son las consecuencias monstruosas sobre los civiles de una guerra, cualquiera sea esta, pero en aquel entonces se trataba de una guerra de exterminio, es decir, los buscaban para eliminarlos.
civiles absolutamente inocentes, ajenos a todo. De modo que la gravedad de ese cuadro, a mi juicio, es muy superior. Pero claro, todo escenario bélico nos retrotrae a lo mismo. Bueno, si a usted le parece, le damos la entrada a Graciela Teba de Arriba, que es nuestra hablante de judío español, para que lea algunos párrafos de la carta 4, para tener noción de la musicalidad de la lengua. En este caso, con cierto dramatismo, no va a tener la alegría cotidiana que significa hablar en judío español. Y bueno, que es nuestra compañera, que ella escribe, publica artículos en judío español, y en este momento nos va a acompañar leyendo un párrafo de la carta. Adelante, Graciela. Bueno, muchas gracias. Esta es parte de la carta número 4. Tesaloniki, 30 de enero de 1946. Que sepas, caro tío, la sola que salvó de la familia soy yo. Junto a mi marido y mis 2 hijos, malorosamente el segundo lo perdí después de 6 meses que nos dividimos. Se me fugió a la línea del tren y lo mató el tren al punto. Ya era edad de 6 años y tenía el nombre de papá. Yo vivía 2 horas afuera de Salónica, en Caraferia, y pude fuir a la montaña. Mucho percurrí de traer y a mis hermanos, mas no tenían el coraje. Se espantaron y malorosamente no tornaron ninguno, sea de mi familia como de la familia del nono. El nono se fue uno de los primos junto a la nona, Cata y su marido Isidoro, Samuel junto a su mujer y 3 criaturas, porque moraban por el Bardar, y de por ahí los tomaron en primero. Y ansina ni mamá no lo pudo ver al nono. Mamá se fue después de 3 semanas junto a papá. Mis hermanos, que ya estaban cuya mancebos, y mi hermanica. Cada día nos correspondíamos para empezar lo que estaba pasando. Y un buen día fui yo, junto a mi marido y mis 2 criaturas, sin saber más de ellos. Yo me llevaba con toda mi fortuna en Parás y un poco en vestimenta. Malorosamente toparon aquel tiempo muchos ocasión. Se formaron unas bandas de ladrones, ya sabían cuál familia ya a fuir. La vicleaban al camino y les arrobaban todo. Una de estas familias fuimos y nosotros, y con el primo día que fuimos, quedimos negro de todo, sin parás y sin vestimenta, mas ya estábamos contentes que nos dejaron vivos, en no nos decorajimos. Continuamos nuestro camino fina que arribimos a unos casales. Al empecillo estuvimos 3 meses escondidos en una chara y nos traían a comer algunos casalinos. Después nos abayimos en un casal, nesa que mi marido conocía el oficio de mano con duriero, y pudimos comer un bocado de pan. Ma después empezaron los alemanes que se topaban judíos escondidos por aquellos lugares, y cada nana nos venían a seguir.
ma ya tomábamos haber y fuíamos a las montañas. Con esta agonía estuvimos viviendo 2 años descalzos enteros, arragados y con pan seco. Ma, bendicho el Dios que pudimos salvar. Ansina que viviera y Millico, después que llevimos tanto mal, cargando los hombros de montaña en montaña, y ansina que tomaremos algún javerico. De los que se fueron, no atornaron a lo manco uno. Agora estoy viviendo en Salonic, porque en mi lugar no topí nada como la gruta ni casa. Aquí también no topí nada. La casa de Nono topí solo el terreno, el magazén también, el campo vacío. Solo una casetica que moraba mamá, la cual estoy morando. Aquí, malorosamente, no podemos vivir, mas estamos enteros desnudos, ni cubierta para cubillarnos. El Dios le dé salud a la tante Dora, que me manda de vez en cuando algunas parás y nos estamos pasando. Esta semana recibí una letra, la cual me escribe que va a hacer todo lo posible para llevarme cerca de ella, porque ya le escribí como mos se hizo la vida. Bueno, creo que se entendió el contenido. Dramático, terrible, la muerte, la partida en los trenes, primero los ancianos, luego los más jóvenes, y no regresó ninguno, dice. Y 2 años viviendo en las montañas, descalzos y sin ropa y sin abrigo y sin comida, ¿no? Bien, un testimonio como no habíamos tenido hasta ahora directamente. Sabíamos de la Shoah de los sefaradíes, que murió en Salónica el 98% de la población, que masacraron prácticamente a toda la comunidad, más de 300.000 personas, y que fue un golpe para la comunidad, para el judaísmo, para la sociedad y para esta lengua que usted muy bien menciona, enriquecida por tantos vocablos de otros orígenes, en este testimonio que nos acaba de leer. En ese texto, como ustedes se ha podrán ver perdido. también, Hoy la lengua sefaradí. no, decía que en ese texto se advierte también todas las conductas humanas posibles, ¿no? Primero de quienes se llevaron adelante el exterminio y la persecución. En segundo lugar, aquellos que eran vecinos y que esperaban en los caminos para asaltarlos, esperando la situación que les daba la huida para sacarles todo, y aquellos otros que aparecen para ayudarlos, los casalinos que les alcanzan algo de pan que seguramente tampoco les sobraba y que les permitió sobrevivir. De modo que, digamos que el hombre en su pequeñez y en su grandeza aparecen allí, reflejados, para quien quiera leerlas, en esas cartas. Muy bien, realmente me pareció un documento muy fiel, de los pocos que recibimos, porque sobrevivientes hubo pocos, algunos pudieron salir antes, otros, bueno, quedaron allá enterrados, y bueno, más que agradecerle y dar cuenta de esto, de este testimonio, de estas cartas, de esta lengua, de esta situación, de este momento que vivió Salónica de esplendor, de riqueza, de comercio, de educación, de instrucción,
que se termina con la Shoah, con la muerte de familias enteras y la desaparición de una población tan interesante como fue la de Salónica, ¿no? Estas cartas de Salónica a Buenos Aires quedan registradas y a disposición de quien quiera leerlos en la biblioteca de CIDICSEF y en la biblioteca de la Academia Argentina de Letras. No sé si tiene algo más para decir, Maure. Yo agradecida en nombre de CIDICSEF, me parece una reunión y esto que permitió mostrar esas páginas que usted custodió también durante tantos años y que fue recibida y que le dio el valor realmente que tiene que tener un documento como ese, que le voy a decir que me pareció interesante también, si puede ser, mandar al Museo del Holocausto tal vez alguna copia de las cartas como testimonio de la Shoah Sefaradí en Buenos Aires, ¿no? Esto me parece una invitación para que esas cartas puedan también tener una copia en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué más, si usted quiere agregar algo. Yo en realidad no. Entrar en otros detalles sería aburrir al oyente con cuestiones técnicas que, desde luego, son muy interesantes para quienes nos interesa, para quienes seguimos, estudiamos esto, pero no para el gran público y menos en un programa de este tipo. Pero sí agradecerles que me hayan facilitado cerrar esta parábola que yo decía, nacida ya en mi adolescencia, no solamente con el hecho de poder mostrar estas cartas, sino publicarlas en un tomo de la Academia Argentina de Letras y al mismo tiempo poder difundirlas desde el CIDICSEF. Creo que han encontrado o han hecho el itinerario correcto. Estas cartas creo que salieron en el momento adecuado, cumplieron la función de comunicar a la familia, una familia casi exterminada, y los sobrevivientes argentinos, y por último llegar como testimonio a ser impresas y perdurar en el papel de ahora en más en este tomo de la Academia Argentina de Letras. Muchas gracias en realidad les doy yo a ustedes por haberme permitido este espacio y difundir entonces esta tarea que sí fue hecha con mucho afecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ilan. Bueno, por un lado estoy conmovido, veo también un poco los aplausos que llegan del otro lado por esta maravillosa conversación que han mantenido. La verdad es que me llevo también muchos datos de cosas que yo no conocía, y quiero aprovechar, ya que lo tenemos a José Luis, que nos realizaron una consulta, que es si la Academia de Israel ha sido ya incorporada al grupo de academias que lidera la RAE. Esa es una pregunta que nos hicieron llegar. No, la academia ha sido reconocida como Academia Nacional del Judeo Español Ladino, Academia Nacional con sede en Israel. Lo que todavía, desde luego, no se ha decidido, no ha sido tratado formalmente, es la integración de esta academia en la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y esto se debe en realidad, entre otras cosas, a que los reglamentos mismos de la academia, de la Asociación de Academias, hacen referencia al español estándar, al español, diríamos, normativizado por una gramática común, una ortografía común, etc. Y en este caso, el judío español perdería todas sus características esenciales si lo sometiésemos a ese trasvasamiento a una forma correcta, entre comillas, de acuerdo a la norma. De modo que allí se plantea algo que a mi juicio tiene que ser tratado de manera específica. Es un fenómeno especial del judío español y reclama también una solución especial. Por otro lado, la academia, bueno, la Asociación de Academias privilegia las lenguas vivientes, las lenguas activas, y, bueno, mal que nos pese, no seré yo el mensajero malo, pero mi impresión como lingüista es que el judío español marcha hacia un ocaso inevitable, de modo que es una lengua histórica. Tenemos que considerarla como una lengua histórica que requiere el estudio, que requiere la documentación y el rastreo de todos sus elementos para que no se pierda ninguno.
Esa creo que es la tarea que falta. Los registros orales, los registros escritos, de todo el material en judío español. Lo otro, bueno, será decisión de las instituciones en el futuro. Perfecto. Bueno, duda entonces aclarada. La verdad es que tengo muchos saludos que me han llegado a medida que se va dando todo el Zoom, tanto de colegas como de exalumnos, y también quería remarcar un saludo que nos llegó desde Brasil, de parte de David Albagli, que nos mandó unas felicitaciones, también a la Academia Argentina de Letras en sus 90 años, en nombre de todas las instituciones de la comunidad sefardí de Río de Janeiro. Así que también queríamos hacer llegar estos saludos. De a poquito se nos va terminando el tiempo en el día de hoy. La verdad es que no ha parado de sumarse gente, tanto en Facebook como dentro del Zoom. Mismo ahora se está sumando alguien más. Hemos vivido una tarde de lujo. Quiero comentar cuáles son las próximas actividades del CIDICSEF antes de despedirnos en el día de hoy. Quiero contarles que mañana, ¿sí? En el día de mañana jueves, hay una actividad que organiza la Universidad de Granada, en la cual está titulada como Maimónides, Vida, Obra y Legado, actividad en la que colabora el CIDICSEF, y va a haber un orador, si no me equivoco, Mario Cohen va a estar como orador desde Argentina. Es a las 3 de la tarde, hora argentina, 19 horas de España. Esto es en el día de mañana, y cualquier duda o consulta que tengan, yo estoy mandando en este momento a través del chat los contactos del CIDICSEF para quienes quieran asistir a la reunión. Y también contarles que el próximo miércoles 16 de marzo, está la próxima actividad del CIDICSEF, que es Purim de la Reina Esther a Santa Esther entre los criptojudíos de América, con la presencia de Esther Mostovich de Cukierman desde Uruguay, actividad que será llevado a cabo a las 18 horas de Argentina, repito, 18 horas de Argentina, pero por supuesto que la vamos a estar promocionando por todas nuestras redes sociales. Por mi parte no me queda más que agradecer primero a nuestros invitados de hoy, invitados de lujo que hemos tenido, los tengo acá anotados para no olvidarme: Alicia María Zorrilla, a quien no pudimos ver, pero sí escuchar y deleitarnos ese ratito que lo pudimos escuchar, así que ha sido un verdadero placer. Y también a José Luis Moure, a los dos, en nombre del CIDICSEF, gracias por esta hermosa tarde que nos han hecho pasar. Hemos sido muy afortunados de tenerlos con nosotros. Quiero agradecerle a toda la comisión directiva, como siempre, que nos ayuda a poder organizar estos eventos, y son el doctor Mario Eduardo Cohen, la licenciada María Cherro Dazar, la profesora Graciela Teba de Riva, el doctor Leonardo Abadi, la bibliotecaria Betty Dazar, la secretaria Diana Cuitca, a Jimena Chervis Testa, a Martina Diz, y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado acompañándonos y que hacen a esta comunidad virtual del CIDICSEF tan linda, tan importante, y agrego tan necesaria en estos tiempos. Hasta acá llegamos en el día de hoy, nos estaremos reencontrando, ha sido un verdadero placer, así que buena semana y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Adiós.